Querido Padre Dios, te doy gracias por la multiforme gracia que tienes para con nosotros. Te ruego, mi Padre, que en este momento hagas descender tu presencia en este lugar, para que toda palabra, mi Dios, que salga de mis labios, de mi boca, sea saturada por ti, santificada por ti. Que tú puedas poner ese carbón encendido, Señor, en mis labios, que queme toda la impureza de mi ser, Señor, para que tú puedas hablarnos de una manera clara, concisa y precisa y podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres decir a esta hora. Padre, sabemos que tu palabra es una palabra profética. Dice tu palabra, Señor de los cielos, que es en la que podemos confiar. Es la que nos habla, es la que nos instruye, es la que nos enseña, es la que nos liberta, es la que nos da vida. Y dice tu palabra, Señor, que todo pasará, mas tu palabra no pasará, sino que será eterna. Hoy, Señor, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para que nuestro corazón pueda captar, Señor, asimilar lo que tú nos quieres dar a entender. Padre, desata una palabra de bendición para tus hijos. Desata liberación, Señor, libertad a nuestro espíritu. Que verdaderamente podamos entender, Señor, cuál es la agradable, perfecta y buena voluntad tuya. Gracias, Señor, en tus manos estamos, porque solo en tus manos estamos seguros. A ti sea la gloria, la honra, el poder, el honor, la alabanza y la adoración por todos los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me les bendiga. En esta hermosa hora damos gracias a Dios porque dice que su palabra es la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en poner atención, en la cual podemos, dice, hacer que el lucero de la mañana esclarezca nuestro ser. Entonces es necesario que nuestros oídos espirituales se activen, nuestros ojos espirituales y nuestro corazón se haga sensible a lo que mi Dios quiere hablar. Y esta hermosa hora quiero que hablemos un poquito. Hablé yo la otra vez del Salmo 91, que muchos lo recitamos. Ha sido como podemos decir un estandarte, un arma. De hecho, la palabra es nuestra arma poderosa la cual tenemos. Pero hemos tomado este salmo en momentos difíciles y hasta los tenemos en nuestras casas o tenemos nuestra Biblia abierta en ese salmo. Pero yo quiero decirles que el Salmo 91 nos habla del hombre perfecto al cual el enemigo no puede tocar, al cual el enemigo no puede llegar ni con ninguna plaga ni con ninguna enfermedad. Y el hombre perfecto es Cristo Jesús. Entonces en este salmo hay un reto para usted, hay un reto para mí. Poder llegar a la estatura del varón perfecto, no que seamos perfectos, pero llegar a la estatura, ir creciendo paulativamente, día tras día y poder ir despojándonos de lo que es el viejo hombre para que el nuevo hombre en Cristo Jesús se vaya formando en nosotros. Entonces el Salmo 91 tiene es significativo en Cristo Jesús porque habla de Jesús. Habla del que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Jesús fue el hombre perfecto que caminó en esta tierra, que abrigó bajo la sombra del Altísimo, bajo sus alas estuvo seguro. Dice, escudo y adarga es su verdad, no temerá temor alguno. Y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si hay un temor en nuestros corazones de castigo, es porque aún no hemos experimentado el amor de Cristo, o sea que aún Cristo no se ha formado en nosotros. Entonces el Salmo 91 significa o nos da el reto a que nosotros cada día seamos como el ejemplo de Cristo, varón perfecto en todo, perfecto en obediencia, perfecto en sacrificio, perfecto en lo que usted pueda llamarle la perfección completa. Y usted puede tomar ese salmo cuando nosotros cada día hagamos morir
nuestro hombre viejo y esa perfección se vaya formando en nosotros. Y dice Proverbios capítulo 28 y versículo 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Un día de estos el Señor me habló en esta parte que hoy les estoy exponiendo, donde nos dice que el que encubre sus pecados. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuáles son nuestras faltas, nuestras fallas, porque no escudriñamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo que nos revela todo nuestro ser, cómo estamos por dentro. Y cuando nosotros empezamos a intimidar con Dios, cuando nosotros empezamos a tener una relación de compañerismo, de intimidad, en su palabra, en su espíritu, entonces Él viene revelando nuestro ser. Y cuando nos revela nuestro ser, la misma palabra nos redarguye y empieza a trabajar en nuestro interior y empieza a hacer un trabajo efectivo en nuestra vida. Y entonces empezamos nosotros a ver cuál es mi lado oscuro, cuáles son mis debilidades, y empiezo a rendírselas a mi Dios, y entonces empiezo a crecer en fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice que si yo encubro mis pecados, yo no prosperaré, pero si yo confieso mis pecados ante Dios, si yo digo, Señor, yo sé que te fallo en mi carácter. Señor, yo sé que siento enojo contra sutano, mengano. Señor, yo sé que quizás hoy estoy peleada con alguien porque habló mal de mí y no quiero yo hablarle o no quiero saber nada de él. Padre, perdóname porque tu palabra dice que airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre que no se ponga el sol, dice ya, en nosotros. ¿Por qué? Porque no debemos ir a la cama con enojo, sino que debemos habernos reconciliado ya con nuestro prójimo, porque no sabemos en qué momento el enemigo va a venir y si nos encuentra descubiertos porque tenemos las puertas abiertas debido al enojo, debido a que no nos reconciliamos, debido a que no reconocimos que verdaderamente dijimos una palabra que no fue correcta y ofendimos, porque la palabra de Dios dice que Dios nos revela nuestra conciencia todas las noches. Pero si no hay esa relación personal e íntima con Dios, ¿qué nos puede ser revelado? ¿Qué conciencia nos puede ser revelado? Muchos decimos, yo ya no peco, yo ya no hago esto, pero si yo no amo a mi prójimo y si yo no perdono a mi prójimo, dice la palabra de Dios, que Dios tampoco me perdonará. O sea que dice, el que confiesa su pecado, mas el que lo confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Quién hizo esto? Y me llama la atención acerca de Daniel, porque Daniel hizo una oración de confesión y quizás nosotros podemos decir que Daniel cumplía con los estándares de Dios porque Daniel oraba 3 veces al día y mantenía su comunión con Dios, y por lo tanto Dios lo usó en este tiempo para estar en el palacio del rey Nabucodonosor, para que fuera revelada la palabra de Dios tanto para el rey como para su pueblo. Entonces dice que Daniel estaba en este tiempo, ya no era el rey Nabucodonosor, sino que era el rey Darío, y dice, en el año primero del reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Volví mi rostro, como que en un momento su rostro fue quitado de la vista del Señor a causa de toda la maldad
del pueblo de Dios. Pero mire qué hermoso, porque aquí nos muestra que un intercesor, cuando se pone en la brecha, se cuenta también como pecador, aunque ellos caminen rectamente, porque Daniel estaba caminando rectamente, pero él también se puso en el lugar de su pueblo. Él no dijo, mi pueblo pecó, mi pueblo hizo escarnio, mi pueblo no. Él se incluyó. Ese es el buen intercesor. Ese es el hombre que está cambiando y que se está haciendo conforme ¿a qué dice? Que va desarrollándose en Cristo y va creciendo en Cristo. Y dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración. Oración es tener una comunicación con Dios de espíritu a espíritu y hablar con Él, tanto internamente como externamente. Y dice, pero su oración fue con ruego. Y también hubo ayuno. Y dice que se puso en silicio y ceniza. Y dice en el 4, y oré a Jehová, mi Dios. ¿A quién oró? ¿A cualquier hombre? No, a Dios. E hice, ¿qué dice? Oré a Dios, a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, hubo una confesión. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia y bendición. Empezará a caminar en el caminar de Cristo y empezará a ser formado Cristo en él, pero hay que reconocer y confesar nuestros errores, nuestras faltas. Y dice, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, qué hermoso, porque sabía quién era Dios. Reconocer quién es Dios es poder acercarnos a Él y conocerlo a Él. Es a través de su palabra conocemos su carácter. Y cada día ese carácter se va formando en nosotros. Entonces dice, ahora Señor Dios grande, o sea que conocía que su Dios era grande y maravilloso, digno de ser temido, pero no el temor de castigo, sino el temor reverente, porque el que cree en el temor de castigo no ha conocido el perfecto amor de Dios. Dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Es un Dios de pacto que si le ha dado promesa las cumplirá. ¿Y qué viene esto a decirnos acerca del Salmo 91? Que para que nosotros vayamos perfeccionándonos en el hombre perfecto y podamos habitar en el Salmo 91 y podamos hacer de nosotros el Salmo 91, tenemos que reconocer quiénes somos y reconocer quién es Él. Él es grande, temible, misericordioso, que guarda el pacto a los que le aman. Cuando nosotros entendemos que cada día tenemos que ir y decir, Señor, hoy quizás dije una mala palabra, o quizás alcé mi voz cuando no debía alzarla, o quizás, Señor, miré a alguien con una mirada penetrante que no era buena, que no reflejé tu amor. Padre, yo confieso que te he fallado porque tú me mandas a amar a mi prójimo. Perdóname, Señor, y ayúdame a ya no ser esa persona arrogante, prepotente, sino que ayúdame, Señor, a ser humilde. Entonces Dios me habla en Primera de Pedro, en su capítulo 5 y su versículo 6, y dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. El hombre arrogante no puede humillarse bajo la mano poderosa. El hombre que cree que en él no existe la falta, que él no le falla a Dios, no hay humildad, sino hay arrogancia. El hombre que cree que él ya es perfecto, no hay humildad. ¿Cómo puede humillarse ante Dios?
porque todo el tiempo debemos permanecer humillados ante la mano poderosa de Dios. Y dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los afanes de la vida en sí misma, trae ansiedad a nuestro corazón. Pero dice la palabra de Dios, echad toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y luego nos dice, sed sobrios, ser coherentes. Coherentes es estar alertas en todo, consciente de lo que nos rodea, consciente de nuestro ser interior. Entonces tenemos que estar sobrios. ¿Y qué dice? Y velad. Velad es estar alertas, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder nosotros introducirnos en el Salmo 91? Humillaos. Humillémonos delante de Dios. Entendamos quiénes somos nosotros y quién es Él. Quitemos de nuestro corazón toda arrogancia, todo orgullo, toda prepotencia y aprendamos lo que es la humildad para poder entrar en el Salmo 91, para que ese salmo en sí se haga realidad en nosotros, en que ni plaga tocará nuestra morada, que los ángeles de Jehová acamparán alrededor nuestro, porque Él los enviará para que nos guarden en todos nuestros caminos, cuando nosotros nos humillemos bajo su mano poderosa, porque dice que Él ve de lejos a los altivos, mas de cerca a los humildes. Entonces el enemigo no tendrá lugar para poder venir y mandar sus plagas y mandar todo lo que dice el Salmo 91, porque entonces estaremos protegidos. Dice, el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero dice Dios en el 9, Dios está diciendo que le digamos, Satanás, te tengo debajo de nuestros pies. No. Nosotros hemos hecho cosas por ignorancia. Porque yo me pongo a pensar, si nosotros pudiéramos poner al enemigo debajo de nuestros pies, porque a cada rato lo repetimos, quiere decir que a cada momento Él sale de nuestros pies. Dice el Señor que en el día que Cristo venga, en el milenio y después que suelte al enemigo y después venga el juicio de parte de Jesucristo sobre sus enemigos, entonces allí será el momento en que Él sujetará todo debajo de sus pies. Y aún Él mismo se sujetará a Cristo, dice Corintios. Se sujetará al Padre. Pero hasta ese momento, Él dice, sujetará todo completamente debajo de sus pies y enviará al enemigo al lago de fuego y a los que en ese momento, en ese tiempo o en el tiempo que pudieron arrepentirse y llegar a la perfección de Cristo y no quisieron, también serán lanzados al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Y por último, la muerte. Y entonces dice Corintios, después de haber sometido todo debajo de sus pies, Él mismo se someterá debajo de Dios Padre. ¿Y por qué dice que ha sujetado todo debajo de nuestros pies? Porque nosotros vendremos en su gloria. La iglesia vendrá juntamente con Cristo y sujetará en el final todo debajo de sus pies. Entonces, ¿cómo nosotros, qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante el enemigo? Morar bajo la sombra del Altísimo. Hacer nuestro el Salmo 91, pero perfeccionando nuestra vida física, nuestra vida natural, convirtiéndola a una vida espiritual,
basada en la fe, porque dice aquí, al cual resistid. ¿Cómo vamos a resistir al enemigo? Firmes en la fe. ¿Y qué es firmes en la fe? ¿En quién ha creído usted? ¿Quién es su escudo? ¿Quién es el escudo alrededor de usted? ¿Quién es el que levanta su cabeza? Cristo, por medio de su palabra. Entonces Dios nos manda a resistir al diablo, dice, firmes en la fe, manteniendo esa fe, aunque estemos pasando momentos difíciles en nuestra vida, porque vamos a pasar momentos difíciles, pero tenemos que permanecer firmes en la fe. Como dijo el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado todo, pero pretendo asirme, agarrarme de lo que Dios me ha dado. Correr la carrera con paciencia. Ganar las batallas en la fe. Porque dice, he guardado la fe. Guardar la fe es estar seguros que llegaremos, que nuestra esperanza de gloria es Cristo Jesús y que hay un motivo por el cual vivimos cada día y el motivo es Él, que lo veremos un día cara a cara. Pero si caminamos como Él nos manda a caminar, que dejemos de renegar, que dejemos de quejarnos, porque dice que los padecimientos se van dando en todos nuestros hermanos en todo el mundo. No solo en usted y en mí se dan los padecimientos, las aflicciones, pero en medio de toda situación que estemos viviendo, dice la palabra de Dios, permanezcamos firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cumplimiento. O sea que tenemos que tener padecimientos. El padecer es un cumplimiento. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses, cuando él dice que él quiere conocerlo cada día, más y más. Y no le importa, dice ahí en el 3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, porque cuando yo muero a mí misma, en mi carne, en mis deseos, en mi vanidad, Cristo resucita en mí. Y me voy haciendo semejante a Él, porque necesito experimentar la resurrección, pero para poder resucitar debo morir a mis deseos paganos, morir a mis deseos, ¿qué podría decir? Vanidosos, para poder resucitar, para poder experimentar la resurrección de Cristo y de esta manera la participación de sus padecimientos, que es lo que se va cumpliendo en el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Todo esto tiene que acontecer en nosotros para poder, ¿qué dice? Pero continuemos ahí, que dice, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. Poder llegar a ser semejante a Cristo. Voy a tener padecimientos, se van a cumplir los padecimientos en mi vida. Para luego, ¿qué dice el apóstol Pedro? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, ¿quién?
Cristo nos perfeccione por medio de su Espíritu. Él mismo nos afirme, Él mismo nos fortalezca y Él mismo nos establezca. Entonces podemos gozar de el hombre perfecto que habla el Salmo 91, el cual dice, si vamos al Salmo 91, usted lo sabe y lo recita y lo tiene de memoria, pero para que sea hecho en mi vida, tengo que morir a mí misma para poder experimentar la resurrección en Cristo. Yo tengo que experimentar su muerte. Y dice, entonces yo voy a morar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la protección de Él, porque ahora Él vivirá en mí y el enemigo no podrá hacer nada en mi vida, porque dijo Jesús, yo estoy pronto a irme, pero viene el príncipe de este siglo y él nada tiene en mí. Mi hermano, mi hermana, necesitamos perfeccionarnos en Dios para habitar bajo la sombra del Omnipotente, para habitar bajo su protección. Necesitamos nosotros morir para poder resucitar en Él. Cierre sus ojos, querido Padre Dios. Gracias por esta palabra. Tome lugar en nuestros corazones y ayúdenos a entenderla. Gracias, Padre, porque usted es bueno todo el tiempo y su justicia permanece para siempre. Reciba hoy la gloria, la alabanza y la adoración de sus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga.